¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió cada día de la última semana de Jesús? Bienvenidos a Directo a tu Fe. Soy Kelvin Castillo y en esta ocasión quiero hablarte acerca de la última semana de Jesús. Algunos le llaman Semana Santa, otros le dicen la Semana Mayor. Particularmente, yo prefiero llamarle la Semana de la Redención. Iniciamos con el Domingo de Ramos. Así se le conoce, y es porque precisamente cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén fue proclamado como rey y fueron usados ramos y mantos para tenderlo por donde pasaría a quien ellos ya estaban proclamando como su rey, Jesús. Pero ojo, porque con esta entrada triunfal a Jerusalén, Jesús cumple una importante profecía. Esta proclama y el recuerdo de la profecía lo encontramos en Mateo capítulo 21 a partir del verso 1. Vamos a leer algunos versos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es interesante ver cómo se cumple a cabalidad y perfectamente esta promesa, porque ciertamente quien estaba llegando era el rey. Pero además, como un detalle muy interesante es que se cumple el hecho de los 2 animales, la asna y el hijo de la asna, el pollino. Y precisamente estos 2 animales están en la profecía. Bueno, Jesús está entrando a Jerusalén y la gente se agolpa alrededor de Jesús, proclamando a su nuevo rey. Nos dice el relato que la multitud era mucha y estaban allí muy emocionados, cortando ramas y extendiéndola en el camino por el cual caminaría Jesús, y también tomando sus mantos y tendiéndolos sobre el camino. Sin embargo, no era el rey como ellos lo esperaban. Si tomamos en cuenta que Jesús, en vez de entrar en un caballo blanco de victoria, está entrando de manera humilde, quizás esto debió haberle dado un mensaje a ellos, pero no lo entendieron. La verdad es que ellos estaban proclamando a su nuevo rey y decían: Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban emocionados, estaban adorando al rey. Y decían una frase que me llama mucho la atención: Hosanna en las alturas. Esto me remonta al nacimiento de Jesús, solo que en esta ocasión no eran ángeles, sino seres humanos, que a la larga o en poco tiempo estarían traicionando a Jesús, dándole la espalda. Y asimismo, como le proclamaban rey, también estarían diciendo un poco más tarde: crucifícale. Queridos hermanos, no seamos como esta multitud, que en un momento estamos adorando al Señor en el templo, cantando himnos, cánticos espirituales, siendo muy devotos al Señor, pero luego estamos dándole la espalda con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Que el Hosanna sea una realidad en nuestras vidas. Llegamos al segundo día, lunes. Aunque algunos colocan este episodio dentro del mismo domingo, otros lo colocan en el lunes. Y es el día en que Jesús entró al templo y puso orden. Jesús limpia el templo literalmente de ladrones, de sinvergüenzas mercaderes que habían hecho de la casa de Dios un mercado. En el mismo capítulo 21 de Mateo,
encontramos el relato de cómo Jesús limpia el templo. Leemos algunos versos. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús entra al templo y contempla un episodio doloroso para él. Un episodio que lo llenó de ira santa, porque ve su casa, la casa de Dios, la que sería llamada casa de oración, convertida en lo que hoy sería una especie de tienda, de mercado. ¿Y qué tipo de mercado? Imagínese usted un lugar lleno de animales esperando ser comprados, gente haciendo un intercambio comercial. ¿Cómo puede oler? ¿De qué manera está ese templo? Entonces, entre que están haciendo una actividad que no es la correcta, no fue para lo que fue hecho el templo, además está lleno de todo tipo de inmundicia. Así que la primera actitud de Jesús es limpiar el templo de Dios, el lugar de oración. Jesús toma un látigo y volca las mesas de los cambistas y le llama poderosamente la atención por la aberración que está viendo de lo que está sucediendo en su casa. Amados hermanos, muchas veces nosotros nos convertimos en mercaderes en la casa de Dios. No nos estamos dando cuenta que hemos dejado de utilizar la casa de Dios para lo que realmente ha sido concebida, para oración, para adoración, para estar allí delante de nuestro Señor. La casa de Dios, en este caso, un templo físico, pero aún esta casa de Dios, nuestro cuerpo, donde espiritualmente habita el Señor, puede ser exactamente ese templo donde Jesús entró, que estaría lleno de todo tipo de inmundicia. Y vemos que estas cosas están sucediendo en nuestras vidas o en la vida de otros. ¿Reaccionamos con esa ira santa, con ese celo del templo espiritual de Dios y aún del templo físico? ¿Cómo reaccionas tú ante las aberraciones que hoy podemos ver en la casa de Dios, en la espiritual y en la física? Uno de mis primeros pastores siempre decía: cada pan tiene su queso. Y a veces yo digo, hay cosas que podemos hacer en el templo y hay otras que no debemos hacer en el templo. No es el lugar para ciertas actividades. Da pena que hay muchas iglesias donde se está permitiendo cualquier cosa que no edifica a la casa de Dios. Así que reflexionemos y veamos si estamos haciendo el uso correcto de la casa de Dios. Bueno, llegamos al martes y nos dice el capítulo 21, en el cual estamos basando nuestra reflexión. Leemos los versos del 18 en adelante. Por la mañana, viniendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El higo siempre ha sido una fruta apetecible. Es deliciosa, amortigua el hambre. Y Jesús esperaba encontrar higos en esta mata. Dos cosas llaman poderosamente mi atención en este relato. El primero es que Jesús maldice la higuera porque no tenía frutos. Y esto me pareciera como contrario si lo razono desde el punto de vista humano, común y corriente. Porque uno dice, bueno, si llegas a un árbol y no tiene frutos, sencillamente vas a otro o no vas a maldecir. Además, en el Evangelio de Marcos se relata esta historia diciendo que aún no era tiempo, no podía dar fruto porque no estaba en su tiempo. Así que si nos detenemos a pensar, pareciera algo irracional. Sin embargo, tiene una respuesta. La higuera tiene una particularidad y es que aunque no esté en tiempos de higo, sí da otro fruto que le llaman breva. Este fruto que está presente antes del tiempo de los higos
puedes incluso comer la breva y luego comer el higo, que sería el fruto principal. Pero antes de dar el fruto principal, hay un fruto previo. Así que Jesús está viendo a la higuera como un árbol estéril, un árbol que no dará fruto porque no tiene el fruto que se esperaba y tampoco tiene el fruto previo. Y esto me hace pensar en que el cristiano también es así. O sea, el fruto del cristiano tiene que verse en su tiempo. Mientras aprendemos a madurar como creyentes, se ve en nuestro caminar diario que hay una intención hacia el bien, hacia agradar a Dios, hacia obedecer su palabra, y esto hace que el Señor, que los líderes, etcétera, etcétera, puedan dar buen testimonio de esa persona y esperar lo mejor. Así que reflexionemos sobre eso. Y el otro aspecto que decía que me sorprende es que a pesar de que los discípulos habían visto prodigios y milagros de Jesús, se sorprenden a ver que la higuera se secó. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Pero Jesús les responde hablándole acerca de la fe, diciéndole que ellos, si tuvieran fe, no solamente harían lo que él hizo con la higuera, sino que aún el monte lo moverían. La fe puede ser un fruto también en nuestras vidas. No tenemos tiempo para más, pero les prometo que en la próxima entrega continuaremos con este relato de la semana de la redención, la última semana de Jesús. Soy Kelvin Castillo. Esto ha sido Directo a tu Fe.